Mm. Hola, ¿qué tal, Heriberto? ¿Cómo te va? Muy Querido buenos días, Germán, Pimpi. Me alegro de verte. igualmente, un gustazo. Qué lástima que lo hacemos cada tanto. Me gustaría, aunque sea lo vamos a hacer por teléfono. Bueno, che, Heriberto, bueno, vamos a alargar directamente porque si no, no tenemos poco tiempo. ¿Qué querés hablar? ¿Continuamos con el proceso o querés especificar en algo especial? A ver. Yo te diría que podríamos cumplir como lo hacemos siempre Bueno, con el macro, la región y lo propio, de modo tal de perfecto. que podamos abarcar todo. Dale, métale. Realmente hay una preocupación muy grande por parte de quienes seguimos día a día los procesos de las guerras con lo que acaba de ocurrir en el frente ucraniano-ruso. Eh, Trump tiene designado un negociador en cada uno de los focos principales de guerra. El frente ruso-ucraniano, el Medio Oriente, en la zona de Gaza, eh, y en el tema de los hutíes entre Arabia Saudita e Irán, que tiene en Yemen su núcleo, digamos. Vamos a empezar por el tema ruso-ucraniano. Mm. Cuando encuentra dificultades el negociador de buenos oficios americano, Trump le dice, muy bien, apártese porque hay una actitud de los europeos de en la NATO está Estados Unidos y están los 29 estados europeos. Ahora, dentro de los europeos hay dos o tres, en particular ingleses y franceses, que están impulsando la posibilidad de darle mayor armamento a Zelensky para darle continuidad a la guerra, cuando hay una actitud por parte de los americanos de terminar con la guerra. Propuesta que había hecho Trump antes de las elecciones. Ahora bien, frente a esta situación, ¿qué hizo Trump? Lo llamó a su negociador y le dijo, apártese, déjelo a ver a dónde llegan, porque estaban los europeos proponiendo usar balística nuclear táctica, que significa un escalamiento de una guerra mundial nuclear. Por supuesto que razonaron. Y ahora, cuando el negociador dice, bueno, ¿qué hacemos? Estamos parados por propuestas que son imposibles de negociar, porque Zelensky no quiere aceptar que está derrotado y a su vez los rusos no pueden ceder lo que han ganado en lo que hace a los espacios de seguridad que han buscado. Entonces, la propuesta de ayer y antes de ayer, peligrosa, es autorizar a Zelensky a emplear la balística alemana y británica de mediano alcance sobre blancos rusos, cuando saben que Putin ha dicho que si le tocan blancos, a los países que le otorgan a Ucrania ese armamento, esa misilística, les tiene preparado un contraataque. Es decir, estamos en la espera porque la autorización está dada. El canciller alemán, con toda claridad, Merz, ha dicho públicamente que ya está autorizado Zelensky para hacer empleo de los Taurus, que son los misiles alemanes, y de los misiles ingleses para atacar ciudades rusas. Esto
a Europa realmente hay una cantidad de países que no están de acuerdo con esto. La Claro. ha puesto en ascuas. Hasta ahora no se ha resuelto esto, pero el hecho es que esto existe. Anoche hubo un ataque masivo ucraniano sobre Rusia con drones, que han sido contenidos por las campanas de protección ante ataques aéreos, misilísticos o con drones. Han volteado más o menos 250 drones, para que tengas una idea de la cantidad de Qué blancos que estaban siendo qué atacados. barbaridad, qué barbaridad. Y los rusos, sabiendo de que el tiempo primaveral es que están viviendo ellos, les permite el movimiento que está en invierno vedado por el general invierno, el barro, la nieve y el hielo, han empezado a desplazar a las tropas. Es decir, hay tres espacios de ataque en este momento rusos sobre ciudades ucranianas y están avanzando en casi todo el frente. Han movido 5 divisiones que estaban en Kursk, una eventración que habían hecho los ucranianos sobre Rusia, se ha normalizado, ha vuelto a la frontera y han sacado 5 divisiones de ese espacio y las están moviendo a la zona del Donetsk. Esta es la situación que hay en este momento. Como te das cuenta, eh, las negociaciones tienen en el empleo de fuerza el elemento compulsivo para que acepte la propuesta del que va ganando las operaciones militares, que es Putin. A esto se le llama guerras limitadas. Son guerras que tienen a la par una acción diplomática. En esa acción diplomática las propuestas están. Prácticamente tendrían que resolverse si vuelve Trump a autorizar a su negociador a que esté presente para que se presenten las dos propuestas nuevas, que no sabemos todavía cuáles son. Pero sí sabemos que no va a aceptar de ninguna manera Rusia de que el espacio ucraniano no sea neutral, desarmado, que sea el glacis estratégico, el colchón, la distancia que hay entre la NATO y la frontera rusa. Eso es lo que está buscando. Cosa que se ha negado por parte de los europeos guerreristas, que son los progres, que son los que han provocado la guerra. Fíjate vos, en la Argentina todavía hay gente que dice que la Argentina provocó la guerra del Atlántico Sur. Y no es así. El Atlántico Sur, la guerra del Atlántico Sur, se origina con un cebo que puso Estados Unidos con el Reino Unido, Gridviken, para que el proceso argentino, el gobierno militar argentino, mordiera el anzuelo. Y lo mordió. Ahí se escaló a guerra. Era una guerra necesaria para poder recuperar la posibilidad de que Margaret Thatcher permanezca en el trono y establecer nuevamente los misiles de mediano y corto alcance en Europa, que Carter los había retirado, el gobierno de Reagan. Y inmediatamente después lanzar la iniciativa de defensa estratégica que la prensa le llamó Guerra de las Galaxias. Eso es lo que originó la guerra en el Atlántico Sur. Acá se hizo un incidente también de ese tipo. Han provocado terrorismo en la zona limítrofe de Rusia con Ucrania, donde morían rusos todos los días. Putin advirtió y luego actuó con la famosa operación especial. Te digo esto porque cuando lleguemos al problema nuestro, vamos a ver que esto se está repitiendo acá y nadie lo ve. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hay arsenales químicos, bacteriológicos y nucleares, es decir, a partir del año 1945, normalmente el origen de las guerras
que son guerras masivamente civiles, son incidentes provocados, incidentes no provocados o bien reacciones por impotencia, pero inducidos. Y esto lo estamos viendo hoy acá. De esto vamos a hablar luego, pero lo que ocurre allá también ocurre acá. Vamos ahora a Medio Oriente. En Medio Oriente, en este momento, Israel ha lanzado otra vez la ofensiva sobre Gaza. Gaza tiene un 30% controlado por Israel y un 70% donde todavía está en Hamas. El propósito declarado de Israel es llegar a controlar el 50% o el 70%, y esta acción desarrollada la semana pasada ha amontonado sobre la costa de Gaza. Gaza tiene una zona costera que vive de la pesca, de la caza y de lo que se puede sembrar, y más allá está el desierto, el de Negev y el desierto de Sinaí. La población que ha sido desplazada está contra la costa, son 2 millones de personas. Y ahí no hay que comer. Si no le dan, no le traen comida, esta gente muere de inanición. Y ya es lo que está ocurriendo. Los elementos de Naciones Unidas que hacen auxilio y de la Cruz Roja están pidiendo, por favor, ingresar con los convoyes que llevan comida. Y han ingresado, pero el 10% de lo que está en espera. Es decir, que ahí hay un problema humanitario grave que va a pesar sobre el gobierno de Israel. Y va a pesar en las definiciones de una guerra donde jamás, es decir, Irán, no está aflojando, mientras tiene abierta una negociación para la limitación de armas nucleares en Irán con Estados Unidos. Nuevamente vemos acá pruebas de fuerza juntamente con la negociación abierta. Estados Unidos se ha reunido con el nuevo presidente sirio, que es un ex terrorista, y trata de apaciguar esa zona. Es decir, la finalidad que persigue Estados Unidos de Trump es limitar todas las guerras y anularlas para reacomodar y dar confianza a un mundo que está en movimiento bélico en varios lugares. Lo mismo está ocurriendo con Yemen. En Yemen ha habido un acuerdo de que no le van a lanzar misiles a las embarcaciones que entran al Mar Rojo para pasar por el Canal de Suez, americanas, pero sí a las otras. Razón por la cual hay una sanción de respuesta sobre Yemen, sobre la capital de Yemen, que está prácticamente destruida. Esta es la situación macro, digamos. Las posibilidades de negociaciones están abiertas en todas partes, pero están con problemas muy serios porque hay actitudes de no negociación encubiertas. Es decir, hay fundamentalismos que no quieren reconocer sus derrotas. Vamos ahora al tema iberoamericano. Ha habido elecciones en Venezuela. Bueno, hay versiones que solamente votó el 10% del electorado. El gobierno dice que no, que votó el 40%. Lo cierto es que masivamente el gobierno ganó las elecciones por el 80 y pico % de los votos. Perdió en un solo estado, en todos los demás ganó. Esto es una mistificación más del fraude que se hizo en la elección a presidente y que todo el mundo conoce. Una payasada. Mm. Esto va a provocar consecuencias. Indudablemente va a haber consecuencias bastante serias. ¿Por qué?
Porque acá hay una intención de tomar el petróleo de Guyana, el Esequibo. Rusia y China son acreedores significativos dentro de Venezuela. 60.000 millones los chinos y 12.000 millones los rusos, que se le van a tener que cobrar con petróleo y gas. Por eso están ahí. Y por eso tienen fuerzas ahí. Pero también están los iraníes. Y producen ahí los drones que vos ves que se tiran en Ucrania sobre Rusia. Es decir, hay acá un cruzamiento de intereses enorme. Vamos al lado, Colombia. En Colombia la situación política es delicada. Petro tiene a la población en contra. Por supuesto, tiene grupos que lo favorecen. Los grupos de izquierda, de extrema izquierda, lo favorecen. ¿Qué ha hecho? Ha tomado la televisión y le ordenó públicamente, con todos los ministros al lado, no actuar a las Fuerzas Armadas ni a las policías, llamando a los propios, a los partidarios del gobierno, a una crisis huelguística generalizada. No sabemos en qué termina, porque al no haber control puede haber abusos, destrozos, y ahí va a haber violencia entre aquellos que van a tomar justicia por propia mano. La situación es delicada. Bolivia. Bolivia es un estado narco. Está en la frontera argentina y los iraníes están presentes. Los iraníes están también produciendo material de guerra en Bolivia. En Bolivia no hay oposición, hay una simulación de oposición y va a haber elecciones. Nuevamente se va a repetir lo que se está dando en Venezuela. Eso es, claro. Todo este manejo lo realiza Lula desde Brasil, porque es la cabeza del Foro de San Pablo, que acaba de perder las elecciones en Ecuador. Las ganó Noboa. Es decir, nuevamente los electorados rechazan, cuando pueden, a esta fuerza. Trabajaron 6 meses los equipos de Lula en Ecuador y no tuvieron éxito, lo mismo que había ocurrido acá con Massa. Estaba todo el equipo de Lula acá, para el fraude y para poner todo lo que había del Estado para las elecciones. 3 productos brutos. Y no caminó, ganó la oposición. Esto te está mostrando que en la Argentina la resistencia frente a las elecciones de octubre va a ir caminando y aumentando. Y es lo que yo te digo por lo que ocurre con los incidentes provocados o no provocados. Aquí ya entramos a la Argentina. No sé cuánto nos queda. No te estoy oyendo, ¿eh? Está silenciado. No me había muteado. No, tenemos más de 10 minutos, así que tenés Bueno, tiempo. perfecto. Porque el problema del país vecino Chile también es delicado. Chile tiene un presidente comunista, pero dada la oposición fuerte que tiene, con el tema venezolano no ha reconocido a Maduro en las elecciones presidenciales, lo cual le costó una visita de Lula a Santiago para convencerlo y no lo logró. Boric se mantuvo en que no puede reconocer esto sin tener un problema interno muy serio. ¿Por qué? Y porque se le está desgranando parte de la coalición que tiene de gobierno.
Ahora, ¿cuál es la esperanza de la izquierda? Que las derechas chilenas, son tres, están divididas. Tienen tres candidatos. Es lo que ocurrió acá en la capital en la última elección. Van divididas las derechas. Cuando la lógica de aquel independiente dice, vayan por favor, porque somos mayoría. En la Argentina, una vez contabilizados los votos y demás, se determinó que indudablemente el 70% del electorado le votó en contra a la adscripción al Foro de San Pablo de Massa, Cristina en realidad. Ahora tienen el Frente Interno Argentino una gauchada que le hacen a alguien que no está consciente de este problema. Se movilizan 10.000 hombres en el norte argentino para ir a la frontera, de las Fuerzas Armadas, de ejército, tres regimientos. No están los 10.000 desplegados, están en rotación. Claro, ¿Qué espacios van a ocupar? No los que ya están controlados por Gendarmería, que son los pasos reconocidos, claro, sino la frontera seca o la frontera húmeda, que no tiene control porque es bosque, monte, desierto. posible. Ahí van a ir a controlar con sus radares y con sus patrullas las Fuerzas Armadas, el ejército. Ahora, tenemos dos leyes escritas para que esto no ocurra. Sí, ¿Quién las escribió? Los simpatizantes de la revolución marxista que estaban en aquel momento, en los 80 en el Congreso, y que le hacían la vida imposible a la oposición. ¿Dónde está la clave de esa legislación perversa? En no llamar a la seguridad pública por su nombre. Le llaman seguridad interior. Si vos tenés una seguridad interior, es porque hay una exterior. A esa mandaron a las Fuerzas Armadas. Todo lo que ocurre en el interior no es de las Fuerzas Armadas, solamente la exterior. Y Garré, exterrorista, ministra de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas, le, ha- le, le, bueno, desarrolla a la ley a través de su reglamentación, no me salía la palabra, de su reglamentación, reglamenta la ley de defensa 15 años después de que la ley salió. Y dice, por las dudas, las Fuerzas Armadas pueden actuar solamente contra otras Fuerzas Armadas. Bueno, esto fue reiteradamente sacado y puesto de nuevo porque sabemos que a pesar de que en el periodo Macri se dijo nunca más volverán, volvieron. ¿Por qué? Porque había topos en el gobierno y limitaron a ese gobierno de tal manera que el electorado volvió a votar a los otros, a los orcos, porque había topos. claro, Aparece entonces un outsider, dice, yo a los topos no los quiero y a los orcos tampoco. Y los nombra con apellido y nombre y les dice, ustedes son comunistas, conmigo no. Y por eso le dice a Macri, yo no voy con ustedes, porque ustedes tienen metido dentro y duermen con el enemigo. Bueno, ahora, ahora, ese enemigo está presente en los tres poderes. Tiene mayoría en las cámaras. ¿Por qué? Porque elegimos legisladores en primera vuelta y en primera vuelta ganó Massa. Luego claro, elegimos presidente en la segunda vuelta, que tiene que legislar con lo que elegimos en primera vuelta. claro, claro. Estos señores legisladores
le hacen lo imposible al gobierno para que pueda sacar las leyes. Le niegan todo. Por primera vez, por ejemplo, echan abajo DNU. Nunca habían hecho eso. Ahora lo hacen. Y esto, este proceso está, digamos, pervirtiendo al legislativo. Al poder que no se lo elige, el poder judicial, no lo elegimos desde el electorado, lo elegimos indirectamente a través del gobierno que elegimos, que nombra a los jueces y fiscales. Tiene un partido político interno y todavía no ha sido extirpado. El 50% de los jueces y fiscales pertenecen a Justicia Legítima, que es un partido político revolucionario dentro del Poder Judicial, lo cual quita la posibilidad de inversiones por falta de confianza en el país, porque tiene ese tipo de sistema judicial. Y en el Poder Ejecutivo todavía hay elementos de segundo, tercer nivel, cuarto nivel, que obstaculizan el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y, por otra parte, están los organismos, los ONG de derechos humanos que manejan la política de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Nuremberg criollo, el Nuremberg verdadero después de la Segunda Guerra Mundial, duró 10 meses. Dictó 12 sentencias. Acá lleva 40 años. Hay 900 muertos en prisión que no tuvieron sentencia. Y hay 2.800 cuestionados jurídicamente de las Fuerzas Armadas que ahora mandan a la frontera a combatir con el narcoterrorismo eventual, que es el apoyo de la revolución. Quiere decir que los que van a luchar contra el narcoterrorismo, fuente y aliado de la revolución remanente, tienen a su vez en la espalda a los que combatieron en la primera etapa del 70 prisioneros. Acá hay una cantidad de cosas que se contradicen, que no pueden continuar, no son lógicas, están fuera de toda lógica. Por eso es que en el último trabajo que te mandé de nuestro instituto, nosotros, Fantástico, entre paréntesis, maravilloso. Dale. bueno, nosotros decimos o tiempo o costumbre. Es una expresión de Cicerón, o tempora o mores, ¿no es cierto? En las catilinarias, ¿quién era Catilina? Era un senador corrupto que a pesar de tener una sentencia estaba todavía ocupando un lugar en el Senado. Lo mismo está ocurriendo acá con candidatos y políticos que jefes de partido son, teniendo causas abiertas de cualquier característica y de un nivel escandaloso, porque el robo que ha hecho esta mujer en la Argentina no tiene parangón en ningún lugar del mundo, en el nivel de dinero que les tomaron al Estado. Se pretende sacar una ley para que no haya en los partidos candidatos corruptos y criminales. Y ese legislativo penetrado niega la posibilidad de sacar esa ley. Ahora, tener que sacar por ley de que no debemos tener representantes del pueblo criminales, te está dando una pauta de cuál es el nivel al que llegamos. Era el nivel que veía Cicerón en el Senado romano corrupto en la decadencia de Roma. Y eso está pasando acá. Ahora, el señor Horacio Berbisky es un especialista en explotar errores de los gobiernos. Cuando hay un incidente no provocado de un hippie que se ahoga en un río, lo dan como un desaparecido de Macri
y hacen un escándalo descomunal. Acá, al desplazar tropas a la frontera, vas a ver que va a aparecer un desaparecido de Milei. Y va a aparecer una acusación sobre oficiales, suboficiales y tropas de que han estaqueado y han torturado a civiles. Porque cuando empezaron a tratar el tema, dijeron, las Fuerzas Armadas no pueden atacar a los civiles y las mandaban a atacar a los narcoterroristas, no a los civiles. Es decir, el uso de las palabras, como siempre, confunde. Y en la confusión gana el que maneja la maniobra. Por eso te digo que en este momento hay que estar en guardia. Sabemos que el gobierno tiene mayoría. No hay explicación por las cuales fueron divididos en la capital. Tuvieron a un punto de perder. No era una elección de un ejecutivo, era una elección legislativa. La sumatoria de lo que sacó la oposición es mucho mayor que la que tuvo la revolución. Yo no le llamo populistas, ni peronistas, ni kirchneristas. Le llamo la revolución, para entender que acá hay un conflicto heredado y que lleva 70 años y que nunca se fueron y que siempre tienen un apoyo externo. Ese apoyo externo lo conduce el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene un jefe que es Lula. Fíjate vos cómo es la importancia de este foro, que estos lo rescatan de la cárcel a través de un juez de la corte, lo llevan nuevamente a la presidencia y lo llevan al manejo nuevamente del foro. El foro de- Ahora tiene un problema inflacionario creciente, tiene una desvalorización de la moneda creciente, tiene una oposición creciente. Cuando les va mal, van a la violencia. Y van a este tipo de recursos, de crear incidentes para provocar cuestiones que después agrandan con la prensa a favor, que es mucho, es muy, muy numerosa. Cuando decís que esto continúa, yo cuando hablas, digo, esto es igual a hace años cuando hablábamos de comunistas y de idiotas útiles, que ahora la palabra Eh, idiotas útiles se desapareció un poco, pero que eran comunistas concretamente e idiotas útiles. Hoy ¿Sabes están, dale, sabes lo que pasa, Pimpi? Cambian de vestuario, de ropita. se adaptan a cada circunstancia. Era lo que decía Darwin cuando estudió las especies. Dijo, las especies que van a preservarse no son las más fuertes ni las más inteligentes, son las que se adaptan a su tiempo. Al medio, claro. Esto es claro, el medio es la circunstancia. Claro. Y la circunstancia es política, es estrategia sociales, económicas. Es decir, vivimos una circunstancia compleja. Esa circunstancia cambia porque la civilización en la cual vivimos tiene un ritmo enloquecido de cambio. Y te das cuenta por los medios. Te compras un teléfono y al poco tiempo te dicen, "Ah, ya es viejo, hay otro ahora". Por Dios. Bueno, Contámela a mí pasa que lo me mismo, vuelve loco, dale. pasa lo mismo con el auto. Y no, ahora quiero un híbrido. ¿Eh? Sí, sí, claro. ¿Por qué? No paga impuestos, gasta menos. Bueno, estos cambios son de civilización. Y los pícaros que nos atacan, no atacan a la civilización, atacan a la cultura, que es el sostén de la civilización. Es el ser tuyo y mío, nuestra cultura, los valores. Por eso está atacada la familia. Me lo sacaste de la boca. Bueno, por eso se ataca la religión. Y por eso la religión está dividida, porque la han atacado y han logrado meter cuyas dentro del episcopado, Eh, dividido. Te digo esto porque mientras
estamos comentando todo esto que sucede en el ámbito estratégico, en Roma hay otro papa y todos los ojos están puestos en las decisiones que va tomando día a día. ¿Por qué? Porque es esencial que los católicos logren cerrar la grieta que tienen en la iglesia. De lo contrario, la grieta social no se cierra. Por eso, yo trato todos los días de explicar a aquellos partidarios del actual gobierno que hay dos caminos para ganar el futuro y para tratar con los pares o los dispares, la concordia y la discordia. Si yo tomo el camino de la discordia, elijo el conflicto y en el conflicto está la revolución. Si tomo el camino de la concordia, tengo que encontrar la forma de darle forma a esa concordia. Si yo soy egoísta, me voy a la discordia. No le voy a dar lugar a nadie, primero yo. Es el egoísmo que lleva a la discordia. La razón política indica que hay que encontrar el camino de la paz. El ejemplo, General Roca. Paz y administración. Su opositor principal era Palacios, el resto. Él era amigo de Palacios. Y muchas de las propuestas de los socialistas las ejecutó él como conservador. Claro, La las ley, adoptó, claro. la ley social, la ley de educación, las hizo viniendo desde la oposición. Interpretó la unidad. Es la grandeza la que estaba en San Martín. Por eso no lo soportaban los hombres menores. El hombre grande es un hombre entero, es un hombre expansivo, es un hombre generoso. El hombre pequeño, y te vas a dar cuenta porque hablan del yo, yo, todo es egocentrismo. El egocentrismo lleva al egoísmo. Estamos en 1 minuto 30, nos falta. Pero Bueno, me resultó maravilloso. Siempre sigo aprendiendo con vos, querido. pero Este, yo aprovecho el minuto dale. para agradecerte a vos las posibilidades que me das, una vez por mes por lo menos, de Sí, charlar contigo y con esto llegar a la provincia de Buenos Aires, claro, porque vivís en una provincia que es el bastión revolucionario sí, y ustedes están en momento electoral. claro, Creo que tienen que estar movilizados los hombres que buscan un futuro argentino de grandeza. No lo van a encontrar por el camino de la revolución y de la pobreza. sin duda. La Argentina tiene abierta la posibilidad de la grandeza y de un desarrollo enorme. Ese desarrollo debe empezar por la recuperación de la identidad argentina. Si no la recuperamos, no hay posibilidad. Y ahí está el rol de la iglesia para que nos ayude. La iglesia se repara la grieta social y aparece la unidad de la sociedad en los fines políticos. ¿Iremos por caminos distintos? Sí, porque somos grupos sociales distintos, tenemos intereses distintos, pero si tenemos el fin común estamos unidos. Lo que divide es el medio, el fin une. Así que por eso te digo